Marcha para pendejo. Marcha na pendejo la guaraní. Pues saluda a portugués, ¿verdad? ¿Cómo están, hermanos? Todo bien, gracias. La verdad que le quiero decir que nos sentimos con gozo y alegría, porque Dios ha puesto en nuestros corazones, con mi esposa, de tener un cariño especial por esta amada iglesia. Que hoy la congregación peruñana, así es que nos gozamos con usted y verle así, reunidos, adorando, alabando a nuestro Dios. Le felicito al equipo de alabanza, las hermanas que cantaron y la congregación que estuvieron así alabando a nuestro Dios. Y ni qué decir los niños que estuvieron también alabando a Dios. Y me hace pensar cuando yo era niño también. Cuando yo era niño, pero cantar con toda la fuerza de mi voz. Me acuerdo que mi papá me hizo una hamaca y con eso yo me amacaba y cantaba a gran voz. Y los vecinos a más de 2 cuadras escuchaban. ¿Y saben qué era mi canción? ¡Oh, qué regalo precioso! ¿Conocen esa canción? ¿Conocen? ¿Conocen la hermana? Canta hermana. Yo sé cantar. Yo cantaba antes, ahora parece que ya. Oh, qué regalo precioso Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Ahora puedo cantar en alta voz y puedo testificar que Él me salvó. No, es así que yo cantaba, Ahora ya pasó ese tiempo, pero igual quiero alabar a nuestro Dios. Bueno, la mayoría sabe de dónde vengo. Todos saben, ¿verdad? Yo vengo de la ciudad de Luque, de la República de Luque. Fanático y digo la Luque, en la República de Luque. Y quiero comentarle que el Evangelio de Jesucristo entró en la ciudad de Luque hace 75 años. 75 años. En el año 1950 entró ahí y un señor se convirtió, después creció. Y después mi papá se convirtió en el año 1953. Y como la burla, la persecución le venía, ya entró la herejía en nuestra ciudad. Pero cómo ellos recibieron las persecuciones, tremendo. ¿Y saben cómo era la persecución? Les cuento esto para que sepan que justamente vamos a tocar acerca de la iglesia, de lo que fue la iglesia primitiva y lo que es la iglesia ahora. Y dice que el sacerdote de aquel momento, con un megáfono, dice que llamaba a los buenos católicos que vengan, vamos a tener nuestra charla católica. Y uno espera, ¿qué clase de charla? Mi papá y había entre 4 hermanos, ¿verdad?, que se reunían en una pieza y comenzó la charla. ¿Saben qué fue la charla? Tiraban piedra por la puerta, parmesanes, huevo podrido, de todo. Esa era la charla. Y le perseguían. Después salían de ahí y le apedreaban a los hermanos. A mi papá le rompieron la cabeza ahí atrás. Y decía mi papá, ahí se confirmó mi fe en Cristo. Y decidimos no retroceder y siguieron adelante. Y así creció la obra de Dios. Y sepan que no es fácil el inicio de la iglesia, porque siempre hay persecuciones.
Mi papá se convirtió en el año 1953 y yo nací en el año 1954. ¿Alguien ya estaba en ese año? En el año 1954. ¿No? ¿Por qué me miras todavía? Yo estoy por cumplir 72 años. Y gracias a Dios que podemos seguir adelante. Y cuando yo nací, ¿sabes lo que decían? La bella una semátula erequera. Erequito, y conseguí la erequito. Entonces, nosotros le damos gracias a Dios que seguimos adelante. A pesar de las dificultades que se nos presenta, y le quiero agradecer, pero de corazón, a la congregación, porque yo sé que estuvieron orando por mi amada esposa. Hemos pasado un momento difícil, pero ahí Dios estaba con nosotros. Y Dios contesta nuestras oraciones. Eso tenemos que tener bien en cuenta, de que Dios nos pasa por alto en nuestras oraciones. Hemos pasado momentos difíciles, hace cuestión ya de poquito antes de la pandemia, y después seguía y no mejoraba, y la iglesia oraba por ella y por nosotros, y yo sé que ustedes son parte. Le comento esto porque detrás de esto Dios ha obrado en la vida de mi esposa. Ustedes saben, ¿verdad?, la enfermedad que tiene. Y era 2 semanas difíciles que hemos pasado. Y va a ser ya 2 meses. Tenía una cita médica y tuve que irme solo, ¿verdad?, para hablar con el doctor. Ella se quedó, no estaba bien. Y era un médico descendiente japonés, el doctor Arsekita. Y yo ya compartía mucho con él. Una vez me estaba haciendo la receta y me pasó. Agarré y le dije: doctor, ¿qué pasa si llevo esta receta y no llevo o no le doy los medicamentos? ¿Qué efecto va a hacer en su salud? Y me miró así, cuando le hice así, ¿qué es lo que me quiere decir? Y no supo que le sorprendí con esa pregunta. Y me dijo, y le dije yo primero: ¿verdad que no le va a hacer efecto? Claro que no le va a hacer. Y ahí le dije: doctor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Y le dije: doctor, ¿usted tiene Biblia? Sí tengo. ¿Está leyendo, doctor, tu Biblia? Le dije. Y hace mucho que no leo más. Mi papá era que me regaló eso. Me dijo, y no lo estoy leyendo. Y ahí le hablé de la receta de la Biblia. Y es justamente lo que sucede, doctor, lo que te está perdiendo. Cuánta receta que tenemos en la Biblia para nuestra vida. Y usted, como médico, necesita conectarse con Dios a través de su palabra, porque usted está tratando vida humana, doctor. Tiene que leer tu Biblia. Y le llevé, o sea que tenía devocional ahí, le regalé, ¿verdad?, junto a agua de reposo. Y me dijo: voy a leer la Biblia. Y como dije, lleva hace 2 meses que me fui otra vez junto a él y le comenté todo lo que estamos pasando. Y me dijo: está bien, vamos a solucionar. Y le recetó un medicamento. IPS no tenía. Y dijo: IPS no tiene, pero yo te voy a dar de la muestra médica. Y me entregó 3 cajas
ese medicamento. Y toma con su desayuno ese medicamento. A partir de ahí ella mejoró bastante. Por eso en esta mañana estamos. Pero yo no quiero resaltar ese medicamento, sino quiero resaltar la oración, porque a través de las oraciones Dios utiliza a los profesionales. Nosotros siempre tenemos que estar fijando nuestra mirada y clamando a Dios por las situaciones que a veces pasamos. Generalmente quiere suceder con nosotros. No sé si el micrófono no hace contacto con tranquilo, muy bien. Muchas veces cuando vienen las adversidades, ¿qué es lo que primero hacemos? A ver. Buscamos solucionar. ¿Solucionar? ¿Seguro va? ¿Bien? Yo en mi caso me desespero, mi hermano. ¿Sabes lo que hacemos? Lo primero que hacemos, vea cómo anda y se comenzamos a quejarnos. Ese es lo que hacemos, nos quejamos. Estuve mirando el Salmo 121 y David estaba en una situación difícil en su vida. A él le perseguía hasta sus familiares. Y dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. Y hace la pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él hace la pregunta, pero él contesta otra vez y dice, mi socorro viene de los bomberos. ¿De quién viene el socorro? De Jehová Dios. De Jehová, mi socorro viene de Jehová. ¿Y quién es Jehová? ¿Qué hizo? Cielos y la tierra. ¿Hay alguien de los seres humanos que puede crear un cielo o una tierra? Ay, y miren lo que es nuestro Dios. Entonces, eso yo aprendí cuando pasamos un momento difícil. Lo primero es clamar a Dios. Ante cualquier enfermedad de nuestros hijos, lo primero era que llevamos al doctor. Primero pensamos en el doctor. Hasta que aprendí de que primero tengo que doblar rodilla y clamar a Dios. Y de esa vez Dios nos guió para a tal médico, para que tal médico pueda proporcionarle los medicamentos acorde para esa enfermedad. Porque es costumbre de primero pensar en los médicos. Yo sé que Dios ha puesto a los doctores, pero Él siempre que debe estar primero, clamándole, y Él nos va a guiar para acudir a los médicos. Y le cuento esto, hermano, para que sepan cómo Dios actúa con nosotros. Teníamos el estudio de mi esposa acerca de su tiroides y teníamos todos los estudios y teníamos que llevar a su doctora. Y no conseguíamos la cita médica. Y la paciencia, tenía que tener mucha paciencia. Y no conseguíamos, y pasó el tiempo y ya iba a vencer los estudios. Entonces le dije a mi esposa, vamos a prepararnos un sábado. Y vamos a irnos así, vamos a salir temprano, oramos bien al Señor. Y pedimos, ¿verdad?, que nos ayude. Y nos fuimos, ¿verdad?, ahí en la recepción, dijimos que no hay caso. No hay caso. Está bien, ¿y dónde hace su consulta ella? En el primer piso. Nos subimos y nos sentamos ahí en
una silla para los pacientes, esperando que llegue la doctora. Vino llegando uno cuando se fue entrando a su consultorio, entré detrás de ella con mi estudio y le dije: mira, doctora, estamos sufriendo mucho porque no conseguimos y está por vencer nuestro estudio. Me dijo: sí. Espérame nomás ya. Ahí va a venir una de mis colegas. Si ella no te atiende, yo te voy a atender. Voy a atenderle a su esposa. Después me senté otra vez, pero vino llegando la otra. Y cuando llegó, entré otra vez detrás de ella, me dice: ¿cómo está hoy? La misma cosa le dije: sí, trae tu estudio, trae su cédula. Y fui, le entregué y agarró la cédula y ella me preparó toda la cita con ella. Y después enseguida nos llamó, nos atendió. Entonces, eso es resultado de la oración. Y la oración, cuando clamamos a Dios, Él contesta las oraciones. Como los niños estaban cantando, y ande voy a votar sin me peoje y ande. Pero hay veces que dice: espera. ¿Para qué no quiere decir espera? Quiere fortalecer más nuestra fe. Y a veces nos dice no, pero siempre hay otra. Y te dice no, porque sabe que no es para nuestro bien, porque Él conoce todo. Entonces, así es muy importante orar y clamar a Dios. Te quiero felicitar a la congregación también, porque durante el culto no escuchó ningún ruido de celulares. ¿Sabe que hay congregaciones, cuando uno comienza a compartir la palabra de Dios, te oí el fin de año me venía con una autoprotección, de capín no podemos centrarnos? Entonces, siempre yo en la congregación le digo: vamos a poner en silencio nuestro celular. Vamos a centrar netamente en la palabra de Dios. Vamos a centrarnos en alabar a Dios. Y eso nos va a ayudar. Yo por eso cuando llego a la iglesia, en el local de la iglesia, y antes de comenzar el culto ya pongo en silencio ya mi celular. Porque ya hasta compartir la palabra de Dios, ya hacían ese celular. ¡Qué vergüenza! Entonces, les felicito, ¿verdad? Porque las veces que vengo a compartir en esta amada iglesia, se tiene en cuenta esto. Ahora la pregunta: ¿cuánto tiempo hace que fue la última vez que vine? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? 2 años. 2 años. La hermana sabe que le dije. Está cerrando de hermana. Sí, pero voy a cambiar nomás el premio que tengo para otro. Sí, hermano. Usted vino el 15 de septiembre de 2023. Ese ganó el premio. ¿Cuál fue mi tema? A las 7:45. Eso no fue allá en la creación y la relación con Dios. Eso fue en la casa del hermano Máximo, ¿verdad? Sí, ahí. No, ahí la primera. Ahí fue. Yo digo acá. No sé si tenés tu apunte, 4 de junio 2023. Ahí va a encontrar 4 de junio 2023. ¿Se acuerdan del tema que estuve compartiendo con ustedes? A ver, ¿dónde va ahí? Servicio a Dios. Servicio a Dios. El Evangelio. No. Una pista le voy a dar. Esa vez vine con mi esposa.
¿Eh? ¿No viniste? ¿Qué es lo que nos hace una pista? ¿Qué es lo que nos hace bien cuando un hermano se te acerca y te dice algo? El aliento puede ser. Ahí está. El aliento. Ese ánimo que todos necesitamos. A veces pues te viene enderezará y el año anima unos a otros. Así lo dice la palabra de Dios. Animamos los unos a los otros. Entonces, hermano, nosotros tenemos frecuentemente con Antolino comunicamos y siempre, ¿sabe qué es lo que decimos uno a otro? Estoy orando por ti, hermano. Estoy orando por tu familia. Estoy orando por la congregación. Sí, hermano. Y así nos animamos. Y ahora que tenemos ese aparatito, ¿por qué no le llamamos al hermano, y decirle, ánimo, hermanos, hermano, Dios está contigo, ya, hasta adelante, ya lo vayan entendiendo y por ya lo que sea. Esos son los alientos entre los hermanos. Que Dios te bendiga, hermanos, hermanas. Mira mi vocabulario a veces, opa, te hace opa. Bueno, y yo quiero entregar este premio. A ver si entre la congregación hay un hermano, una hermana que predicó a un inconverso en esta semana que pasó. Que levante la mano. A uno no, tengo solamente uno. Si no vas a ayudarme. A alguien que le predicó a un inconverso en esta semana. Digo yo. Bueno. Otra pregunta. ¿Cómo nosotros llegamos a conocer a Cristo? Hubo pesas hace años de cañas de yaro de las personas convertidas. A mí me predicó un joven. Un joven. ¿Otro? Alguien le habrá predicado. Entonces, el Señor Jesús, cuando iba a ascender otra vez, reunieron ahí multitud. Y él decía, por tanto, y le hablaba a los evangelistas nomás y le decía, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Solamente a los evangelistas le habló. ¿A los que tienen el don de evangelista o a quiénes? A todos. A mí, a ti. Por más que no sea evangelista, yo, gracias a Dios, ¿verdad? Que tengo ese don de evangelista, ¿verdad? Y me encanta cuando predico el evangelio de Jesucristo. Pero le quiero decir, hermano y hermana, de que es el trabajo que tenemos que hacer para que la iglesia crezca. Porque cuando se convierte la gente del mundo viene a la iglesia. Entonces, el que se compromete en esta semana de predicar a un inconverso, le voy a regalar de Osana. ¿Quién se compromete a predicar a un inconverso? Ya topata acá, tú te vives para no matar. Más vete ahí, déjame yo como un deseo. Sí. Yo pienso que vos te y yo, a ver, hermano Jorge Cata. Ya a ver, cuando venía a predicar cada semana. Y cuando hace ese hermano, que Dios te bendiga. Gracias. No, lo que pasa es que el lunes que pasó, una señora me visitó porque su hijo estaba totalmente convulsionando y quería llevar al hospital, entonces yo le prediqué la palabra. Y voy a seguir predicando. Sí. Entonces vean de ese grupo, a mí me predica para otro, porque de ese grupo. Gracias. Y cuando que nada he predicado, imagina. Y cuando me imagina de Yara, y aquí yo estoy con vosotros. La gente de Yara está como predicar. Agua puta hablar, mañana de no. Él está con nosotros. Entonces, muy importante predicar el evangelio.
Bueno, cuando ya jalayan el tema, hermano pastor Antolino hice menos de 40 minutos que había que dedicar eso. Pero le hice la tope. Entonces, por entonces me va a pedir, va a aguantar hasta las 4 de la tarde. 10 minutos de más en ¿Eh? 10 minutos de más en No, claro, ya 4 horas adelantado, ya. Muy bien, vamos a tratar de utilizar el tiempo que se requiere, ¿verdad? Porque es importante escuchar la palabra de Dios. Ustedes saben que la gente del mundo, cuando van a un acontecimiento, es camino. Por eso yo creo que mi cuando ya ver las 7 me acuerdo con Heidi. Pero esa nave camina ya ojo la muy y la joda. Y para nosotros los creyentes, esto es una fiesta, este tiempo. Y más todavía, ¿verdad? Que estamos a la puerta de la venida de Cristo. Llegó a la iglesia que venía a compartir una vez porque el Señor Jesús constituyó un año de topar ese niño reunido. Ayer digo, ya de vecina, ya bueno, sabe que ya de vecina bajó el Señor allá en ese momento. Y mi hermana, a visitar su peja, a Sila y Mena, a Majero, y le ponemos, ya que caen de playa, y fuera, hoy coge seria, mi esposa estaba conmigo. Oye, que cae, pues vamos a oírte la pesta, mañana de Yaraúma, oye, que cae. Vamos a hermanas. Ahí, ¿qué hora ya de Yaraúma? Se me topa, hay que plaguear, en el plato no hay por qué, así, ¿verdad? Y eso que tenemos que cuidar también. Porque como Dios nos quiere, Jesucristo nos quiere encontrar cuando Él venga. Que estemos alabando y glorificando. Por eso, ojalá que en esta reunión, ojalá ya le cogen bajo y llego, a ver, ya por ahí nada, pues yo voy a llenar. Pero bueno, vamos al tema. La diferencia que hay entre la iglesia primitiva y lo que ahora es la iglesia en nuestro tiempo. ¿Qué diferencia hay? Quiero que se me fue mi apunte, pero acá está. Muy bien. ¿Usted conoce la historia de cómo comenzó la primera iglesia acá en el mundo? ¿Quién conoce? ¿En qué libro está? ¿En qué capítulo? Capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. ¿Vuelvo a inventar? Va a ser. Y era un comienzo difícil, bajo persecución. Era difícil vivir la vida cristiana en aquel entonces. Y yo digo, ¿será que ellos tienen otro Dios y nosotros tenemos otro Dios? ¿O es el mismo Dios de ellos? ¿Era diferente el Dios de ellos? ¿O igual a nuestro Dios? Es el mismo Dios de ellos, nuestro Dios, y que actúa, y que tiene todo poder, así como actuó con ellos en aquel tiempo. Claro que va a actuar también con nosotros. Como le comenté, ¿verdad? En Lucas, cómo comenzó, bajo persecuciones, pero es de Dios que actuó en la iglesia primitiva.
también actuó y pudo crecer la iglesia. Ahora, ¿usted tiene alguna diferencia que notan? Conociendo, ¿verdad?, lo que dice Hechos capítulo 2 y lo que ahora estamos viviendo en la iglesia. ¿Alguna diferencia? ¿Te notaba alguna diferencia? ¿O es igualito? ¿Qué os nota, Pastor Antonio? Y lo que noto y oro mucho a Dios es que los hermanos de aquel tiempo perseveraban, por ejemplo, en la oración. Y hoy día hablo de la iglesia donde estoy, muy poca presencia en la reunión de oración. Y los hermanos dicen que todos los días se reunían a orar en aquel tiempo. Una de las cosas que hacían. Y sabemos que la oración es el motor de la obra. Ahí nomás me quedo. Ahí. ¿Otro? Igualito, ¿eh? Muy diferente. ¿Por qué no llega a delatar? ¿Cómo? Porque yo no descubrió todo el tema. Eso lo voy a leer. Muy bien. Es para aprender, ¿verdad? Yo, así como estoy preparando, preparo el estudio, yo aprendí mucho. Porque eso hace la palabra de Dios. No lo que yo estoy diciendo, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe lo que yo encontré la diferencia de aquel entonces con nuestro tiempo? Es que en esa época se le perseguía a los hermanos por congregarse. Le perseguían a los hermanos para que no se congreguen. Los botalles de bohío, o escuela, persecución total. Pero ellos prevalecían porque se fortalecían en el Señor. Ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestro tiempo? ¿Qué hacen los líderes de la iglesia? Le persiguen a los hermanos para que se congreguen. Era totalmente diferente. Así es. Hermano, hermana, belluna ya ni congregar, belluna ya curajeña, compartir. Ay, ya va a curar sus cuerpos. Pero en aquel entonces se le perseguía para que no se congregue. Cuando ella perseguía, y que no se congregar. No pesa, no pesa. Así es. Hasta esa cuando ella se ve la local. Pero es muy importante. Muy bien. La iglesia primitiva dice, con su vida y testimonio, influenciaban a la gente del mundo, la iglesia primitiva. Se veía el testimonio, el vivir cristiano en la vida de ellos, y la gente de afuera se daban cuenta que era diferente. Va ellos bicho raro la iuñandesha, mamina va esa para afuera o agua, mamina afuera va esa para o vivir y diferente. Hey, ni gore ni ore vecino, o se va en paso de la familia. Ay, ore tengo la ore familia, o se la pende familia ya. Pero luego hay el proceso ya, papá y mamá ya ponen allá en la vida de los hijos, pero después verá la diferencia, marcar la diferencia. Ya de calle rico. Entonces, ¿qué es lo que va a aprender en la calle? Entonces, la iglesia primitiva dice, con su vida, testimonio, influenciaban a la gente del mundo. Ya, vayamos ahí en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 40. Versículo 40 al 47. Esto fue el inicio de la iglesia primitiva, cuando Cristo ascendió y después envió al Consolador, al Espíritu Santo. Y eso, analizando esto, yo digo, qué privilegio nosotros tenemos
Porque lo que fue antes de Cristo, antes de la venida de Cristo, en la antigüedad, el Espíritu Santo no moraba en la vida de los profetas. Periódicamente, para cierto mensaje que tiene que dar, venía el Espíritu Santo y daba el mensaje, y el Espíritu Santo ascendía. Pero después de Cristo, cuando Él subió, Él envió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, ¿dónde hace su morada? En la vida de los creyentes. Él mora, Él está en nuestra vida. Él está presente ahí. Él no nos abandona. Y muchas veces no nos damos cuenta cuando queremos hacer malas cosas y parece que nadie me ve. No está ahí el pastor, no está ninguno de los hermanos. Voy a hacer esto. Pero ahí está el Espíritu Santo, Dios mismo, morando en nuestros corazones. Dice el versículo 40, Hechos capítulo 2. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron su palabra. ¿Y cómo fue que recibieron la palabra? Porque había personas que estaban predicando. Imagínense, Pedro era su profesión de pescador y andaba en la ribera, y tampoco era persona que ha terminado su primaria, seguramente apenas sabía leer y escribir. Y dice, cuando vino el Espíritu Santo a morar en su vida, él se levantó y comenzó a predicar con denuedo. Y se convirtieron, ¿cuánto dice acá? 3,000 personas. ¿Se dan cuenta que cuando predicamos, Dios va a actuar? A través del Espíritu Santo en los corazones de las personas, y se van a convertir y se va a añadir a la iglesia. En el principio hay 3,000 de una vez. Y después de nuestra predicación, 5,000. En poco tiempo, 8,000 personas convertidas, más lo que estaban convertidos. Dice 3,000 personas. Y se bautizaban enseguida. Y ese de tomar esa decisión de pasar por el bautismo era enfrentar a la autoridad de los religiosos de aquel entonces. O se le llevaba preso o se le mataba. Por eso que el que se convertía de verdad. El que se convertía de verdad. Y otra cosa dice el versículo 40: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿En qué se basaban los apóstoles? La palabra de Dios. ¿Sí, la doctrina? No es que ellos lo más inventaron, sino de Dios, transmitiendo esa doctrina. Y dice, los que se convertían perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y también en la comunión uno con otros. En la comunión uno con otros. Los escayoíla defecto de los hermanos y hermanas. Sino, o esao de hermanos a hermanas. La algo mañana enseñan va esa pa guatán, va esa pa yimonde, va esa pa buscar o va a ser querer, ¿no? Cuando hay esa iglesia ya hay cajas de defecto. Y ese no es la iglesia para ir a buscar defecto. La iglesia es para venir a alabar y a alimentarnos de la palabra de Dios. La iglesia ya ayuda desde ya en el celular bebe batería o ya botamina ya
prende la enchufe, y hay una enchufa, ya carga la batería, y que vamos a poner ya predica jamás. En la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en la oración. La vida de los primeros cristianos, versículo 43. Y sobrevino temor a todas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que se convirtieron estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Y tenían en comunión todas las cosas. Dice que vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En aquel entonces era tremenda la situación. Se le prohibía el trabajo, comida, de todo, y era la necesidad tremenda. Entonces lo que tenía más vendía y ahí compartían juntos en aquel entonces. El versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor a todo el pueblo. ¿Y el Señor qué hacía? Dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, a los principios de su palabra, Él comienza a actuar, ¿sí? Y ablanda los corazones de aquellos que están en contra de Dios. Entonces dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones y la comunión uno con otro. Me imagino cuando tiene reunión, se reúnen para orar, y la cantidad de los hermanos ahí presentes, porque ellos anhelaban tener ese tiempo. Entonces después vamos a ver lo que es ahora nuestro tiempo, la iglesia. Pero vayamos ahí primero en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Como en la iglesia de hoy. Ya vemos lo que era al principio, cómo eran los creyentes. La iglesia de hoy dice: con su vida se deja influenciar. Los primeros creyentes en la primitiva, ellos influenciaban al inconverso. Ahora al revés, el inconverso está influenciando en nuestra vida. Y eso va entrando en la iglesia. Eso va entrando en la iglesia. Dice, con su vida se deja influenciar con las corrientes de este mundo. Con las corrientes de este mundo. Gálatas capítulo 4, versículo. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos,
a los cuales os queréis volver a esclavizar. Nos dejamos influenciar por la corriente de este mundo, no porque ellos son así, y no quiere ser también como ellos, la influencia del mundo. Nosotros tenemos que influenciar con nuestro testimonio a la gente del mundo. Gálatas 5:1 dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Fuimos liberados de la esclavitud del pecado del mundo de Satanás. ¿Y por qué vamos a ser influenciados otra vez por esa clase de personas en la cual ellos están viviendo y que nosotros vivíamos antes? Somos libres en el Señor. La iglesia de hoy ha perdido el primer amor. El primer amor. En Apocalipsis 2:4 habla de una iglesia que ha perdido su amor. ¿Y cómo entendemos el primer amor? Vayamos a un noviazgo. Creo que la mayoría de los mayores han pasado ese tiempo de noviazgo y algunos están entrando. ¿Y cómo es el noviazgo? ¿Le conoce a la persona y le ama, le quiere? Hay día de visita. Me acuerdo, antes era martes y jueves el día de visita. ¿Le va a pensar que hay pastor? Porque hoy Se novio en un lugar. y ahí quiero llegar. Porque había martes y jueves nomás era la visita en la semana y después sábado, domingo. Y, pero quiero resaltar también que no quiere decir que le ama de verdad, porque, o si no, como un güey que a su vez no. Entonces es importante, ¿verdad, hermana Arminda? Entonces, uno a quien le ama quiere estar todos los días, no le quiere luego ordenar. Ese es el primer amor, comienza. Y así tiene que ser con nuestro Dios, ese primer amor. Nos debe impulsar de estar o ser, ¿verdad? Un como dice el hermano, todos los días. Tener ese encuentro con Dios, esa comunión con Él, porque le amamos. Pero ese primer amor, cuando perdemos, cuando uno se convierte, quiere llevar por delante todo. Por si yo puedo hacer, acepta predicar, pero cuando se va perdiendo, ya no le interesa más predicar. Entonces se pierde ese primer amor. La iglesia va perdiendo ese primer amor. Ya la iglesia primitiva dice casi todos los días, luego ellos se encuentran. No pasa el día. Nosotros a veces nos cuesta una vez a la semana tener reunión. Pero que viene, nunca nos apucuros y una reunión de oración, algunos ya, ojo más pesca, ya pero tú, no, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta esto como hijo de Dios. Y a cual amamos ahora para que seamos hijos de Dios. De tal manera nos amó Dios. Más a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, le dio poder, potestad de ser hecho hijo de Dios. Imagínense lo que Dios ha hecho con nosotros. Enviar a su hijo a ir a un lugar maravilloso, a este mundo de maldad, y lo que ha sufrido su hijo hasta la muerte. Él lo hizo todo. Así es que tenemos que valorar todo esto. ¿Qué debemos hacer para volver al primer amor? ¿Qué debemos hacer para volver al primer amor? Vayamos ahí en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, para que haya ese sentir lo que siente nuestro Salvador. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y qué sentía Cristo por la manera? Ese amor grande, grande. También debe haber ese vivir como vivió el apóstol Pablo. Pablo vivió ese amor genuino, ese primer amor no se apagó en él. Y vamos a ver ahí en Filipenses 1:21, dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gálatas 2:20, el mismo apóstol, Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Ya no se refleja esa vida que yo tenía. Se refleja o se debe reflejar la vida de Cristo en mí. Si la persona te ve, ellos tienen que ver la vida de Cristo en tu vida. Así lo dice Pablo, el apóstol Pablo, el vivir de Cristo. Y después en Colosenses, en el capítulo 3 en adelante, nos dice, buscar las cosas espirituales, poner la mira en las cosas espirituales, hacer morir lo terrenal. Y en Colosenses 2:8-9, dejar la manifestación de la carne. Y en Colosenses 3, capítulo 3, del 12 al 17, dice, vestirse como escogido de Dios. Vestirse como escogido de Dios. Esa vestidura espiritual debe reflejar en nosotros. Bueno, ya tenemos la diferencia de lo que es la iglesia primitiva y lo que es ahora. Entonces, uno toma la decisión. Uno toma la decisión. Si uno lo está viviendo, esa vida que le agrada a Dios, es tiempo de poner un pare y retomar el camino correcto. Santiago, capítulo 1, ya terminando con esto. Santiago, capítulo 1. Versículo 22. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿De qué me sirve escuchar toda esta palabra de Dios, todo este mensaje, si no lo llevo en práctica? Si no soy hacedor de la palabra, ¿de qué me sirve estudiar y llenar mi cabeza de la palabra de Dios